Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a esta hora un poquito también crítica y sobre todo quería, como podéis comprender, dar las gracias a quienes han organizado esta oportunidad de que estemos todos aquí esta tarde, que es esta magnífica asociación que nació el año pasado, que ya va más allá de lo meramente institucional, ya tenemos aquí verdaderos vínculos fraternales y amistosos y creo que se va a ir prolongando durante muchísimo tiempo. Realmente, los que en alguna ocasión hemos estado detrás de eventos de este tipo, nos damos cuenta de lo complejo que es llevar a cabo estos encuentros y realmente lo que hoy está ocurriendo aquí, lo que ya ocurrió el año pasado, es verdaderamente excepcional. Entonces yo os quería pedir un aplauso para todos los organizadores que están haciendo este evento porque realmente se lo merecen. Bueno, y luego yo hoy quería tratar aquí un tema que he ido tocando en varias ocasiones, pero me di cuenta que cada vez como que es más evidente. Al principio casi parecía algo más de ciencia ficción, la gente no lo tomaba demasiado en serio, pero creo que poco a poco, y con algunas de las últimas noticias que vamos a comentar aquí, tiene cada vez más presencia y es un horizonte cada vez más cercano. Y esto se suele detectar por una razón muy sencilla. Cuando nosotros nos enfrentamos a determinados temas, nos solemos dar cuenta de que a lo mejor no los tomamos a broma. Si nos lo tomamos a broma es que no tienen ninguna importancia. Pero cuando nos empiezan a despertar miedo, es que seguramente ya están muy cerca de convertirse en realidad. Y algunas de las cosas que comento aquí, ya están aquí, ya nos empiezan a dar bastante miedo, por lo menos nos están inquietando. Y no sabemos muy bien a qué atenernos, nos despistan bastante. Yo voy a hablar de una nueva forma que se está extendiendo ahora, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y es la manera en la que nosotros vamos a recordar a nuestros seres queridos y cómo también nosotros vamos a ser recordados después de que dejemos de estar aquí, después de que hayamos fallecido. Entonces, a ver si... No. Ahora. Bueno, un elemento que está cambiando lo que va a ser nuestra visión, como digo, de la muerte, de cómo recordamos y rememoramos o conmemoramos a nuestros difuntos, un elemento fundamental que va a cambiar estas cosas es la tecnología. Hay una frase que es muy conocida de uno de los grandes autores de ciencia ficción, que es Arthur C. Clarke, en Perfiles del futuro. Él decía, en la denominada tercera ley del avance científico, que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En la medida que nuestra tecnología está logrando cada vez mayores desarrollos, es cierto que en muchas cuestiones parece que estamos ya rozando lo sobrenatural. Y eso también ocurre, por ejemplo, aquellos que creéis en el tema de los alienígenas ancestrales, pues muchos de los que defienden la existencia de que nos han visitado en el pasado civilizaciones extraterrestres y han fundado religiones, pues lo que suelen decir es que realmente no eran dioses los que venían, sino que realmente eran como científicos de civilizaciones futuras. Y lo que ellos hacían no eran milagros, sino que era como la ciencia que nosotros vamos a tener dentro de varios siglos. Por tanto, todo lo que es un poco lo sobrenatural empieza a quedar diluido y empieza a confundirse simplemente con tecnología de grandes prestaciones. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto de la ciencia y de la tecnología, hay una serie de elementos, de nociones que van orbitando en torno a esta idea, ¿no? Y es que hablamos de que la tecnología directamente impacta con nuestras creencias, como os estoy comentando, ¿no? Hay muchos que se plantean, como digo, que las religiones del pasado realmente no estaban detrás dioses, sino simplemente otras civilizaciones más avanzadas tecnológicamente. Por lo tanto, vivimos ahora mismo en un mundo en el que creamos en estas teorías de los alienígenas ancestrales o no, la tecnología y la ciencia están avanzando tanto que están achicando el espacio al milagro, a lo sobrenatural, a lo puramente religioso. Cada vez hay menos espacio para creer en eso y tenemos cada vez mayor número de explicaciones científicas para los hechos extraordinarios que hay en el mundo. Por eso se suele decir que vivimos en una sociedad secularizada, ¿no? Indicando que cada vez hay menos espacio para lo mágico y para lo religioso. También se suele decir que la sociedad está ahora cada vez más desencantada, en el sentido de que vivíamos antes, sobre todo, por ejemplo,
en la Edad Media, en la Edad Moderna, en un mundo encantado, y ese mundo encantado cada vez está siendo más desencantado, ¿no? Todo esto son un poco terminologías que se utilizan dentro de sociología, de historia de las religiones, de antropología de las religiones, para tratar de describir el mundo en el que vivimos. Pero es que este hecho también, el tema de la ciencia y la tecnología, lo que están haciendo es cuestionar la propia concepción que tenemos de qué es un ser humano. Hoy en día no tenemos muy claro ni qué es un ser humano, ni qué es exactamente el cuerpo de un ser humano. Por lo menos no lo tenemos tan claro como lo teníamos o lo tuvieron nuestros ancestros. De hecho, por ejemplo, hay quien ya está hablando de que vivimos en una era poshumana, o que vamos camino de una era poshumana. Vamos a superar lo humano y vamos a entrar en una fase nueva. No sabemos muy bien qué va a ser, si va a haber cyborg, si va a haber gente hibridada de alguna manera. Tenemos también algunos debates que han traspasado a lo político, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el género, con el cambio de sexo, con todo lo que son las cuestiones de identidad que están asociadas directamente a nuestra biología. Gracias a las nuevas tecnologías, a los nuevos avances científicos, todo esto lo podemos cambiar. Y esto naturalmente nos está interpelando para decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Dónde está la auténtica esencia de un individuo? Si podemos modificar todo el cuerpo hasta el punto de cambiarlo completamente, ¿dónde está el yo? Y también, por lo tanto, hay quien dice que entonces estamos entrando no en una era poshumana o en una era transhumana, donde superemos lo humano y entremos a algo nuevo, sino que estamos entrando en una era inhumana o en una era deshumana, estamos deshumanizándonos, ¿no? Por lo tanto, las cosas se pueden ver de múltiples maneras en función de qué miedo o qué virtudes nos inspiren todos estos cambios tecnológicos que todavía no sabemos muy bien acoger en nuestro mundo. Una de las cuestiones que más o menos parece quedar clara es que el yo, lo que nosotros somos, si está en algún sitio, está en nuestra mente, en principio, ¿no? Luego el cuerpo, como digo, lo podemos modelar. Algunas de las cuestiones que nosotros tenemos hoy en día que nos están inquietando tanto, como por ejemplo esto que os digo de estos cambios, ¿no? Por ejemplo el cambio de sexo, todo lo que es el tema transgénero, sin embargo también hubo muchos reparos antiguamente a los primeros trasplantes de órganos, que eran vistos como una auténtica aberración contra natura. Hoy en cambio eso lo tenemos perfectamente aceptado y sin embargo otras cuestiones de identidad, de género, parece que cuestan más en determinados sectores de la población que se puedan asimilar, ¿no? Pero el debate está ahí. Al margen de esto, hay una cuestión y es que parece que el yo, si reside en algún sitio, que era lo que os decía, seguramente esté en el cerebro. Si nosotros podemos preservar y podemos salvaguardar la conciencia del individuo, en gran medida estaremos preservándonos nosotros mismos. Esta persona que tenéis aquí, que se llama Michio Kaku, ha propuesto, es uno de los grandes divulgadores científicos. De hecho, por ejemplo, bueno, después va a hablar aquí Miguel Pedrero, y si seguís el programa La Rosa de los Vientos, que es donde nosotros participamos, Miguel Pedrero suele decir que una de sus grandes pasiones realmente es Charlize Theron. ¿No es cierto? ¿Es cierto? No es cierto, no es cierto. Yo estoy seguro de que si le ofrecieran una conversación con Charlize Theron o una conversación con Michio Kaku, se iría con Michio Kaku. ¿Es verdad o no es verdad? Vale. Ya digo, es una de las personas, porque Miguel Pedrero es una persona muy inteligente, le gusta la gente también muy inteligente de la que le pueda sacar mucho fruto, ¿no? Bueno, pues Michio Kaku, que es, como digo, uno de los grandes divulgadores, defiende una teoría, o ha ido dentro de lo que él es muy especulativo, es muy visionario. Él estaba hablando ya de BrainNet. ¿Esto de BrainNet qué es? Pues sería, a partir de su terminología en inglés, una red de cerebros. Ahora nosotros estamos conectados a través de máquinas, estamos conectados a través de dispositivos, a través de los teléfonos móviles que se han convertido prácticamente ya en nuevas extremidades del ser humano, ¿no? Vamos con ello a todos lados. Si nos falta, nos olvidamos, casi tenemos el síndrome del miembro fantasma, de que hemos perdido un brazo, hemos perdido una mano, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues él dice que llegará un momento en el que la interacción será cerebro a cerebro, y podremos conectar los cerebros entre sí. Estamos muy lejos todavía de llegar a eso, pero él ya plantea este escenario. Y entonces él dice que en ese momento nuestras mentes se fundirán directamente con Internet. Podremos compartir pensamientos y emociones. Podremos saber cómo sienten las otras personas directamente, no a través de
empatía, de lenguaje no verbal, de que hayamos vivido una experiencia similar. No, no, nos llegarán sus emociones igual que ellos las están sintiendo. Llega incluso a hablar de que se podrán enviar esas emociones electrónicamente, igual que ahora mandamos correos, mandamos emails, y comenta también que los sueños, ese material siempre tan frágil, lo podremos grabar y después enviar de un cerebro a otro. Podremos llegar a compartir los propios sueños. Estamos muy lejos de conseguir esto, pero, como digo, ya hay algunos proyectos que están en marcha. Uno de los grandes visionarios también, no solamente teóricos como Michio Kaku, sino de los reales, muchos lo conoceréis, es Elon Musk. Es uno de los que ha puesto en marcha el coche Tesla, y ahora mismo él está creando, ya está haciéndolo, colocando una red de satélites en el espacio. Creo que son como unos 3.000 satélites los que quiere colocar. Es todo un anillo de satélites que va a dar cobertura a todo el planeta. Lo que se llama Starlink, sería como el vínculo de las estrellas. Ya ha lanzado como unos 300, y la idea es dar Internet desde un punto de vista global y de alta velocidad a todo el planeta de manera inalámbrica. Eso, bueno, en principio diremos, nos suena bastante familiar. Vale, pues simplemente cambiamos unos servidores o unos repetidores por otros, ahora es a través de los satélites, perfecto. Pero el paso arriesgado, y lo que da que pensar es lo que viene después. Además de trabajar en esto, Elon Musk es un tío muy multitarea, si estáis un poco pendientes de él sabéis que está a 1000 cosas, está desarrollando un proyecto que lo llama Neuralink. Neuralink es un proyecto para investigar en profundidad cómo funciona nuestro cerebro y hacer lo que denomina neuromejora, que supone añadir una serie de electrodos, que en principio van a ser como hilos, como del tamaño casi de capilares, como un pelo, ir colocando aquí una red muy poco invasiva, ese es el objetivo, y que lo que va a hacer es captar gran parte de la actividad bioeléctrica del cerebro, y esos impulsos, que se van a traducir naturalmente en esto que os estamos comentando, ser capaz de captar pensamientos, captar emociones, captar instrucciones, que yo piense que ocurra algo y yo interactúe con una máquina y me obedezca. Eso luego se quiere poner en contacto con la red satelital. Entonces la combinación del Starlink en los cielos con el Neuralink sí que nos está aproximando a esa idea que, como digo, hace unos años la lanzaba Michio Kaku y todo el mundo decía, bueno, son chorradas, o estamos muy lejos. Bueno, aquí ya empezamos a ver algunos atisbos que, como digo, para algunos es una maravilla, porque potencia las capacidades del individuo de una manera extraordinaria, pero para otros da bastante miedo, ¿no? ¿En qué punto más o menos estamos? Bueno, ya hay algunas cuestiones, como digo, de transformar el cuerpo y de mezclarlo con biotecnología. Y al mismo tiempo, como digo, no queda muy claro si nosotros nos estamos disolviendo como individuos o estamos aumentando nuestra individualidad. ¿En qué medida? En la medida en que yo me voy expandiendo con tecnología, ¿mi yo es más grande o es más pequeño? Tenéis, por ejemplo, este caso de Kevin Warnick, que es uno de los primeros que ya hace unos años creó este proyecto Cyborg Project, donde él, como veis, simplemente se creó una especie de pulsera que era capaz de interactuar con la mano que tenéis al otro lado, una mano robótica. La idea era que cuando él movía esta mano, esta pulsera captaba los movimientos de la mano y los transmitía automáticamente para, como si fuera un espejo, la mano robótica reprodujera los movimientos, ¿no? Esto se especulaba mucho, ¿no? Por ejemplo, se decía, hombre, pues si se lograra una gran perfección y que esa mano no fuera tan ruda, pues podría un cirujano magnífico estar en Los Ángeles simplemente moviendo y realmente una mano robótica operando en España. Es decir, ese es un poco el sistema de interacción inalámbrico que se pretendía. Esto en principio, bueno, más o menos ya se ha avanzado mucho de estos experimentos, pero hizo algo un poquito más inquietante. Y lo que hizo fue lo siguiente. Colocó a su mujer un aparato que era una prótesis en el cerebro para que ella pensara en mover una mano y automáticamente lo que se tiene que mover era la mano de su marido. Él no sabía, no tenía ninguna intención de mover la mano y la mano se movía sola. Es decir, estaba manipulando la extremidad de su marido a distancia a través simplemente del pensamiento. Él sentía como un hormiguillo y como que esa mano no reconocía quién la había movido.
Luego tenemos casos como este de aquí, algunos lo sonará, es Neil Harbisson. Neil Harbisson es un personaje muy particular, es una persona que es artista, y hay que verlo también en esa esfera de cómo él está trabajando la sensibilidad. Neil Harbisson es a pesar del nombre, es un catalán, lo que pasa que es de ascendencia, creo que irlandesa, y bueno, él nació con un defecto en la vista que hace que él vea solamente en blanco y negro, ve en escala de grises, nada más. Bueno, él lo que ha hecho ha sido incorporarse, como veis ahí, una especie de apéndice, que es una cámara realmente, y lo que hace con esa cámara es captar colores, toda la parrilla de colores, incluso colores que nosotros no podemos ver, ultravioletas, infrarrojos, y los transforma en notas musicales. Entonces, lo que hace es una asociación, más o menos digamos que lo que utiliza es todo lo que es el espectro sonoro, le genera una equivalencia en el espectro de colores y hace que en función de la intensidad de la onda de color, pues le da un tono musical o una nota musical, ¿no? Y entonces el mecanismo es un poco este que veis aquí. Coloca el objeto que sea, ahora lo veremos mejor, delante de la cámara y se produce en la nuca una vibración, una nota. Permanentemente él tiene las 24 horas del día este dispositivo conectado, porque él dice que quiere que sea integrado como una parte más de su cuerpo. Y por lo tanto, si él no desconecta, nosotros no desconectamos nunca los oídos, no desconectamos nunca los brazos, por supuesto él no tiene por qué desconectar este sexto sentido. Así es como funciona. Tiene el chip implantado, esto es a través de una cirugía. Se va acercando a los objetos y a partir de eso él transforma esa información. Por lo tanto, tenemos una persona que está ampliando sus sentidos, está modificando su cuerpo y está, como digo, expandiendo su capacidad de percepción. Él empezó de una manera muy ruda antes de tener este chip. Al principio el sistema, como veis aquí, bueno, pues era una cámara bastante también rudimentaria, llevaba una mochila con la batería para poder hacer todo el proceso de carga del dispositivo. Consiguió convencer a unos cirujanos para que le hicieran un implante, pagó también un proyecto de I+D para conseguir que se redujera bastante el dispositivo, y de esa manera es como ya quedó perfectamente integrado. Es la única persona en el mundo que se le reconoce ser cyborg en su pasaporte, y lo tiene perfectamente como que se ha asumido judicialmente o legalmente que es una parte de su cuerpo. Tiene cierto problema para explicarse luego los arcos de seguridad de los aeropuertos, pero en principio es el primer cyborg oficial. Él hace, como es artista, él hace una serie de actividades, también de performance, de diferente tipo, ha estado muchas veces por España, en diferentes eventos, en televisión. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era retratos sonoros. Él iba revisando la cara de una persona y en función de eso decía qué notas musicales tenía esa cara. Entonces él dice que él literalmente las caras le suenan. Y luego te da toda la partitura con todos los sonidos que tiene tu cara, ¿no? Esto fue, por ejemplo, en Barcelona, que fue donde yo le entrevisté. Lo que hacían era que tenían este busto, porque luego también hay una cuestión, él ha ido sofisticando el dispositivo, ahora ya tiene wifi. Entonces, él ya no solamente recibe señales de la propia cámara, sino que también se le pueden mandar señales vía internet. Aquí lo que tenéis es un busto donde la gente, al pasar por esta exposición, iba enseñando cartulinas de colores a la cámara y él directamente recibía la nota musical en la nuca, estuviera donde estuviera. Es más, él lo que quiere es ahora, estaba, no sé cómo, porque esto ya hace tiempo, él estaba intentando también, decía que ya había conseguido conectar con determinados satélites que envían también fotos, imágenes del cosmos profundo. Y él veía cosas que para mí es simplemente negro. Él, gracias a este sistema musical, captaba un poco la música de las esferas, porque iba recibiendo diferentes matices de la profundidad cósmica que a nosotros no nos llegan. Porque ya digo, estaba en conexión también ese dispositivo con determinados satélites. Por lo tanto, hay parte del yo de Neil Harbisson que ya no está en este planeta. Está captando también información al instante de otros puntos del cosmos. Su ser
ha rebasado la atmósfera y está ya fuera de nuestro sistema. Una compañera, también artista, es Moon Rivas. Y ella también tiene un implante incorporado. Todo esto estamos hablando de biohacking, ¿no? De todo este tipo de técnicas, de dispositivos que se implantan en el cuerpo. Ella lo que hace es una cuestión muy particular. Ella lleva en el brazo un dispositivo también, absolutamente integrado por cirugía, que lo que hace es que capta los seísmos que se producen en el planeta. Está conectado a una serie de sismógrafos y cada vez que hay un terremoto, con independencia de la intensidad que tenga, que se produce en algún lugar del planeta, ella siente la vibración. Ella, como digo, también es coreógrafa, también es artista, y lo que hace es bailar, pero baila al ritmo de los seísmos del planeta. Su pareja de baile es el planeta Tierra. Ella hace duetos con el planeta Tierra. Y la exhibición es, para que la veáis, es muy, la verdad es que impresiona un poco. Ella simplemente se mantiene firme delante del público. Arriba, como veis, tenéis la hora, el día y una información, y de pronto cuando se produce un seísmo, dependiendo de la intensidad, ella se pone a bailar. Puede no pasar nada y estar ahí un rato porque no hay ningún seísmo, o puede ocurrir algo. Cuando hay un seísmo, en la pantalla te dicen en qué lugar y de qué intensidad es el movimiento. Es la vibración sísmica que se ha producido. Y ahí, bueno, tenéis algunas instantáneas de la danza. Ellos no solamente son unos activistas, yo creo que esto nos permite, aunque como digo es todavía muy rudimentario dentro de un tema de arte de vanguardia, pero es un poco hacia donde vamos a ir, hacia la posibilidad que vamos a tener de que cada cual pueda elegir qué sentidos quiere tener y cómo descompone y recompone su cuerpo para percibir el mundo de maneras distintas a través de la tecnología. Estamos muy acostumbrados a la homogeneidad nos da cierta tranquilidad, y aquí lo que tenemos es la libertad de poder percibir como queramos. Moon Rivas también se está conectando, no sé si al final lo ha hecho o no, pero también estaba conectándose, sabéis que en la Luna, a muchos diréis que, o algunos dirán que no hemos llegado, sí que hemos llegado, y hay unos seísmos también, o sea, unos sismógrafos. Entonces ella también recibía datos de los seísmos que había en la Luna. Por tanto, también había parte de su cuerpo que ya está en la Luna, que también ha salido de este planeta y que siente las cosas que ocurren en la Luna. Ella me comentaba que cuando ocurrió el seísmo de Nepal, uno de los más gordos que hubo así en los últimos años, estaba en Nueva York y dice que, claro, que ella sintió, para estar fuera de Nepal, como quizás muy pocas personas, ese seísmo. Directamente se despertó y quedó absolutamente abrumada y derrumbada por esa sensación, ¿no? Por lo tanto, también su conexión con el planeta, que es algo que también persiguen muchos movimientos religiosos, muchos chamanes que tratan de estar en armonía o en sintonía con los seres vivos, con el cosmos, con el planeta. Ella, a través de la tecnología, lo está también consiguiendo. Y sin embargo no son nada espirituales, ¿eh? Es decir, ellos no creen en seres de otro mundo, no creen en otras entidades, pero lo que están haciendo, bajo mi punto de vista, es bastante espiritual, aunque intermediado por la tecnología. Ellos sí que son veganos, pero no se plantean ninguna reflexión metafísica, ni trascendente con aquello que están haciendo. Simplemente es otra manera de sentir, pero ni quieren fundar una secta, ni están acogidos a ninguna corriente religiosa concreta. Lo viven todo lo religioso con bastante indiferencia. Pero sin embargo, como digo, tienen una profundidad a la hora de sentir que ya quisieran muchos líderes religiosos que persiguen también esa comunión con el cosmos, con el entorno, como ellos están consiguiendo, bajo su punto de vista, con la tecnología. Dentro de uno de los proyectos tienen esta fundación donde generan más dispositivos y animan a la gente a que los vaya incorporando. Este es otro caso, uno de ellos que es una persona de esta fundación que se ha colocado un sentido que llaman sentido del norte. Se ha implantado en el pecho ese chip y cada vez que él va caminando y se coloca en posición del norte, siente una vibración, es como una brújula humana. Esa ha sido su elección. Y ahí quieren ir desarrollando toda una serie de gadgets. Por ejemplo, a mí me comentaban que sería magnífico intentar buscar un sistema que pudiera ver a través de la vista, por ejemplo, de un pájaro o de un águila, que tuviera un tipo de chip donde estuviera a su vez conectado, siempre y cuando no fuera intrusivo ni le hiciera ningún daño a la ave, el poder ver en un momento dado, cerrar los ojos y ver que está viendo a través de los ojos de ese animal, ¿no?
Entonces, imaginaros estos escenarios que os estoy comentando, cómo nosotros, lo que digo, seguimos manteniendo nuestro yo, lo estamos diluyendo, lo estamos expandiendo, ¿no? Y esto es algo que también desde la mística se llevan preguntando durante muchísimo tiempo, a través de gran esfuerzo de ejercicios, de meditación, de ayunos, de diferentes técnicas, pero ahora con las tecnologías vamos a ir por un camino mucho más directo y seguramente más fiable que esos caminos de aprendizaje personal de los que nos hablan los grandes iniciados. Bueno, ahora vamos a pasar a otro terreno, ¿no? Que es un poco el núcleo de la charla. Os comentaba que, bueno, como veis, vamos hacia un horizonte un poco particular. Pero hay una cosa clara, a pesar de todo esto que yo os he comentado aquí, de momento, si hay una certeza absoluta es que nos vamos a morir. Vamos a fallecer y, por lo tanto, la cuestión es ¿qué va a quedar de nosotros? ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo vamos a ser conmemorados por nuestros seres queridos? ¿O qué queremos que de nuestra identidad quede aquí de alguna manera activa para el futuro? Y de nuevo aquí nos encontramos con las tecnologías. Es lo que yo he llamado presencia póstuma en los tiempos de Internet, en las nuevas tecnologías. Y bueno, lo tengo dividido, ahora iré poniendo los ejemplos, en 4 categorías, que yo creo que más o menos vais a poder reconocer. Una de ellas es, seguramente ya os habrá pasado, que es lo que se llama ahora legado digital y que está siendo un poco problemático. Se calcula que para dentro de unos cuantos años, no demasiados, por ejemplo, Facebook va a tener más perfiles de fallecidos que de vivos. Esto es así, porque van generando más fallecimientos, entonces ahora hay una política para tratar de ver qué hacemos con las cuentas de los usuarios que han fallecido. Hace no demasiado tiempo, Facebook, Twitter, se plantearon eliminar las cuentas de las personas ya difuntas, pero hubo un montón de gente que empezó a reclamar que por favor no se les olvidara, porque de alguna manera también esas cuentas, esos muros, se han convertido en también lugares conmemorativos que albergan la memoria de ese ser querido, de ese allegado. Entonces todavía no está muy claro qué es lo que va a ocurrir. Ya hay algunas políticas en esto del legado digital de Facebook, donde si alguien fallece y tiene una serie de albaceas o deja algunas instrucciones, pues se puede dar de baja esa cuenta. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando, ¿no? También un poco esas cuentas de Facebook se están convirtiendo en casi libros de condolencias cuando una persona fallece, se ponen recuerdos, son casi capillas ardientes digitales, porque todos acudimos allí, ponemos, como digo, expresamos nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, etcétera, etcétera, y ahora tienen también una entidad emocional más allá de lo que era simplemente la red social, y tienen un valor añadido que, como digo, no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. También, por ejemplo, en un terreno más práctico, si una persona tiene hecha un blog, tiene escritos en Internet, ¿de quién son los derechos de lo que hay ahí una vez que ha fallecido? Bueno, ya también empieza a haber bufetes de abogados que tratan de intentar gestionar todo este legado digital, ¿no? Bueno, pues esa sería una presencia póstuma dentro de Internet después de que hayamos muerto. Y yo creo que hasta aquí todos la conocemos muy bien. Vamos a otros formatos. Cementerios virtuales. Esto ya se está poniendo de moda. Todos sabemos lo que es un cementerio, lo que es una necrópolis, un camposanto, pero es que ahora también se está convirtiendo hasta cierto punto Internet en un cementerio virtual. Las nuevas tecnologías, esto que tenemos aquí es sacado de una funeraria, que además ahora de encargarse del cadáver físico, de carne y hueso, se está también tratando de encargar también del cadáver virtual, porque también no es parte de nuestro yo, está ahora mismo en Internet. Pues bueno, aquí están planteando también una nueva forma de todo lo que es el sepelio, los funerales, integrarlo con la nueva tecnología. Entonces tú ahora, cuando haces el funeral y tienes el duelo, pues tienes la posibilidad de conectarte a aquellos seres queridos que no puedan ir, pueden conectar con el lugar donde está el féretro, pueden conectar a través de Internet y hacer una velación virtual por streaming directamente. Hasta cierto punto puedes estar allí. Puedes, por ejemplo, grabar la velación, puedes tomar fotografías, puedes acceder virtualmente, te lo venden además como velación virtual, esto es un avance, el poder estar allí y superar también, romper las distancias, que ahora mismo nos permiten las nuevas tecnologías. Y naturalmente puedes hacer obituarios online.
Puedes tener la ficha de esa persona y luego además pues le puedes mandar una condolencia personificada, puedes ponerle un ramo de flores virtual, pues lo mismo que estamos haciendo un poco en el terreno físico, de momento lo trasladamos al mundo virtual. Todavía están, yo creo que tanteando un poco esto cómo funciona, porque es muy novedoso. Si os acordáis cómo eran los periódicos digitales hace unos años, cuando por primera vez subieron a Internet, era prácticamente el mismo periódico en papel puesto en digital. Ahora no tiene nada que ver, o prácticamente nada que ver, lo que tú tienes en el mundo digital con el periódico en papel, porque tienes enlaces, tienes vídeos, tienes comentarios. Han encontrado una identidad por sí misma a la hora de presentar la información y de utilizar ese recurso. Aquí de momento simplemente están trabajando de una manera muy especular. Están copiando lo que tenemos aquí, lo llevamos y poco más. Pero esto que tenemos para los seres humanos lo tenemos para las mascotas. Hay un cementerio virtual también. Entonces, bueno, como digo, es bastante parecido. Podemos generar este lugar como con su lápida personificada, con la foto de la mascota, y podemos poner ya ahí una serie de palabras, ¿no?, de cariño hacia este animal. Una manera también de tenerlo presente, sin tener que ir al cementerio físico, lo podemos tener desde cualquier punto, desde el móvil, podemos acceder a ese recuerdo, a esa conmemoración de este ser querido. Todo esto, ya digo, es real, ya está funcionando. Bueno, esos serían cementerios virtuales, que como digo, por lo menos los que yo conozco, más o menos es similar a los campos santos que tenemos físicamente en el mundo real. Hay otra segunda categoría, que es mensajería programada. Hasta ahora lo que os he comentado, en principio, el difunto se muere y digamos que lo único que hace son los seres vivos de su alrededor, los seres queridos, los que tratan de guardar el recuerdo de forma virtual de esa persona viva que ha fallecido. Pero ¿y si el propio difunto quiere dejar algo para la posteridad y para sus seres queridos? Aquello sería un acto voluntario. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, esto, ¿no?, que es lo que he denominado mensajería programada y que hay diferentes versiones. Bueno, esto es lo que tenéis aquí, por solo 39 euros, esto es de hace tiempo, lo mismo ha subido, no sé cómo estarán los precios. Lo que puedes hacer es que tú puedes dejar una serie de mensajes, de vídeos, para tus seres queridos, y cuando fallezcas, te vas allí, igual que el notario te puede leer una carta. No es muy distinto, o sea, es increíble porque nos choca un poco el formato, pero habréis visto 1000 veces que en películas un abogado o un albacea guarda un objeto hasta que el protagonista de la película tenga 18 años, y en ese momento llama a la puerta y entrega un objeto, una caja, donde hay no sé qué leches, y ahí ya tenemos toda una trama. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre que yo programe un mensaje de estos y diga, bueno, dentro de no sé cuántos años se le mande un correo a mi hijo, a mi hija, a quien sea? Y lo he escrito yo y lo dejo programado. La única diferencia es que nos saltamos el factor humano del albacea, del abogado, que guarda esa información, pero es lo mismo. Nos parece raro, pero es exactamente igual, ¿no? Lo único que es más directo, sin intermediarios. Este, por ejemplo, es el que os comento también, que es directamente, está pensado para escribir correos donde tú fijas la fecha, si quieres que sea dentro de 1 año, 3 años, 5, una fecha personalizada, escribes el texto que sea y te lo manda. Entonces tú imagínate que cuando tú calcules que, bueno, que es mayor de edad, que vaya a hacer la primera comunión, que vaya a terminar una carrera, lo que sea, pum, mandas un correo y es una forma de hacerte presente en un evento que consideras que puede ser importante para esa persona. Una manera de estar ahí en acontecimientos importantes de la vida de ese ser querido. Esto tiene luego sus problemas. Por ejemplo, imaginemos que yo no tengo buena relación, yo me muero y tengo mala relación con mi hijo o con mi hija. Si yo le dejo un mensaje, por ejemplo, para cuando se licencie, bueno, ahora es graduado o lo que sea, a lo mejor, lejos de darle una alegría, le estoy chafando el momento. Esto es así. Entonces, claro, es una acción muy intrusiva. No hablemos si encima ha habido cuestiones de abusos sexuales, es una manera de estar presente en la vida de otra persona de manera periódica e intermitente con mensajes que te llegan a tu email, que también es algo muy tuyo. Por lo tanto, esto, como digo, tiene doble cara, ¿no? Bueno, esto ya me encanta. Mensajería programada. Imaginaos, esto se le ha ocurrido a un coreano, luego digo qué oficio tiene. Él lo que se le ha ocurrido es hacer mensajes a través de un croma
Y lo bueno es que tú haces el mensaje de vídeo, hablando, aquí ya pasamos del texto, pasamos directamente a la imagen y hablar, y lo que hacemos es que, vosotros sabéis lo que es los Pokémon Go, lo de la realidad aumentada, esto de que tú coges el móvil, pasará muchas veces, coges el móvil, te acercas a algunos sitios que tienen a lo mejor un código QR, ¿no? Enfocas, y lo que hace es que te combina la imagen real con un añadido digital, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, pero por el sepulcro. Tú vas allí al cementerio, te pones delante de la tumba y te sale el abuelo, la abuela que esté allí. Si son varios, pues te salen los dos y te lanzan el mensaje. Entonces tú puedes ir por el cementerio como cazando Pokémon Go, pero vas cazando difuntos Go, ¿no? Vas por allí, tal, y te van hablando y lanzando mensajes. El que se le ha ocurrido esto es un cantero, es uno que se dedica a hacer lápidas en Corea y le ha dado una nueva dimensión a las lápidas incorporando la tecnología. Pues también sería un mensaje, una mensajería programada y una manera de reunirte el día de difuntos, cuando vayas allí y tal, pones allí y ves al ser querido. Por eso digo que esto no sé si es entrañable o es inquietante. Aquí depende un poco los adjetivos. Pues yo creo que nos movemos en una barrera un poco difusa todavía, ¿no? También tiene que ver cada cultura qué relación tiene con los difuntos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Occidente cada vez el proceso del morir y de enterrar está como más industrializado. Es una cosa como más mecánica, todo pasa por una casi cadena de montaje, pim pam. En cambio, por ejemplo, en otras culturas se llega incluso los días de difuntos, en América todavía, a abrir las tumbas, lavar los huesos y volverlos a meter dentro del nicho o del sepulcro, ¿no? Por eso digo que nos manejamos con diferentes sensibilidades, ¿no? Entonces hay cosas que aquí nos pueden generar un poquito más de repulsión o de rechazo y en cambio en otros, pues esto no dice nada porque están muy acostumbrados a ellos, incluso a mucho más en ese trato con los difuntos. Y vamos a otro nivel. Hemos pasado del legado digital, hemos hablado de los cementerios virtuales, hemos hablado de la mensajería programada. Todo no dejan de ser mensajes, por lo menos en este último caso, aunque sean como muy vivos, pero mensajes que tienen principio y fin, ¿eh? No hay mucha diferencia entre esto, salvo el contexto donde ves el mensaje, que tú te pongas unos vídeos de esa persona cuando estaba viva, que leas, que mires un álbum de fotos y que te produzca determinadas emociones. No hay demasiada diferencia con eso porque no hay ninguna novedad. Una vez que lo has visto una vez, la siguiente vez no te va a sorprender, es lo mismo, va a decir lo mismo y no hay cambios. Esto ya es otra cosa. Esto ya supone intentar hacer una resurrección digital interactiva, es decir, intentar acopiar todo el caudal de datos que tengamos de una persona, si pueden ser vídeos, conversaciones, emails, si encima hemos chateado mucho con esa persona, coger toda esa información y aplicarlo dentro de una inteligencia artificial para que tú luego puedas dialogar con esa persona. La inteligencia artificial tiene que ser lo suficientemente inteligente, nunca mejor dicho, para tratar de captar la esencia de ese individuo y que cuando tú dialogues, chatees con él, puedas reconocer hasta cierto punto, incluso por los tacos que dice, por los giros, las muletillas, las faltas de ortografía, reconozcas que esa persona, que te recuerde y te venga la imagen de que estás hablando, te dé la sensación de que casi estás hablando con esa persona desaparecida. Esto que os he puesto ya es un proyecto que está bastante estancado, es de los primeros que yo conocí, de hace unos años. Todavía sigue la página activa, pero no he visto que haya avanzado demasiado. Que ahí ya, fijaros, la pregunta no es ¿quién quiere vivir para siempre? Y hubo también otro intento de hacer lo mismo, pero a través de Twitter, que tu personalidad virtual póstuma siguiera tuiteando de manera autónoma a través de Twitter. Tampoco es un proyecto que haya ido adelante, pero esto que os voy a contar sí que está y lo podéis descargar ahora mismo. Esto es una mujer, es Eugenia Cuida, es la mujer que tenéis ahí, es una rusa que se fue a trabajar a Estados Unidos, a California. Y dejó un buen amigo en Moscú, que es la persona que tenéis ahí al lado, ¿no? El chico que tenéis al lado. Ellos todas las noches chateaban, pues a través de no sé qué canal, pero chateaban constantemente, tenían una amistad muy estrecha, y en un momento dado el chico tuvo un accidente y falleció en Moscú.
Ella se quedó bastante desolada, bastante como huérfana de esas conversaciones, de esa complicidad que tenía con su amigo, y ella en California tiene una empresa de desarrollo de aplicaciones informáticas, hecha también que trabaja con inteligencia artificial, pero en su momento, hasta donde yo sé, era para desarrollar menús y para hacer temas de ¿cómo se dice esto?, citas en los restaurantes, ¿no?, de concretar cuándo quieres ir a cenar, etcétera, etcétera. De reservar ¿no?, mesa en restaurantes y tal. Bueno, pues ella dijo, bueno, con todo el material que yo tengo de este chico, no se lo puedo dar a mis programadores y que me hagan una aplicación en la cual yo chatee y tenga la sensación de que él está allí. Y así es lo que hizo. Y creó Réplica. Réplica la podéis descargar del móvil. Claro, la descargáis vacía, no la descargáis con el chico este, porque nos da igual la intimidad. ¿Y la idea cuál es? La idea es que viene vacía. Vosotros chateáis todos los días con Réplica. Le ponéis el nombre que queráis. Y la inteligencia artificial, la idea es que vaya adiestrándose y conociéndoos a vosotros mismos cada vez mejor. De tal manera que si luego dejáis la aplicación a alguien, esa persona creerá al chatear, sentirá que está hablando más o menos con vosotros. Esa es la idea. Cuanto más tiempo habléis con la aplicación, mejor en principio se parecerá o más se parecerá a vosotros mismos. Ese es el planteamiento. Ya digo, Réplica con K, la podéis descargar, tiene más de 1 millón de descargas, hay una versión gratuita, apasionante, y luego tenéis otra de pago, no sé muy bien qué es lo que hace, pero vamos, funciona muy bien. Además aquí lo venden como que puede ser vuestro mejor amigo. Hombre, si eres tú mismo, ¿quién mejor que uno mismo, ¿no? A menos que uno tenga la autoestima muy baja y no le valga. Ya digo, Réplica con K, ¿eh? No tiene pérdida. Aquí tenéis, bueno, pues se le pueden añadir fotos, mensajes, va contestando, se hace un perfil con un nombre. Y ya digo, esto es un poco la idea de ir, esto es lo habitual, todo lo que vamos a ir y lo que están trabajando en algoritmos de ese tipo recomiendan que en lugar de ser con información ya, digamos, que esté, que no tenga ninguna, que esté, digamos, una información que esté ya estancada, porque ya la persona ha fallecido, lo que recomiendan es que esté la persona viva y pueda adiestrar a la inteligencia artificial durante más tiempo mejor para que se parezca más, en principio, al original, ¿no? Y capte un poco la psicología y reconstruye una personalidad virtual muy similar al dueño de la aplicación. Esta es otra versión que está ahora mismo en marcha, que es Hereafter, y es lo mismo, pero aquí lo que están diciendo es, imaginaros que imagino que muchos tendréis Alexa o dispositivos parecidos, tipo Siri, ¿no? Y tú dijeras, Alexa o Siri, ponme con mi madre, y tu madre está ya muerta. Entonces sale la voz, porque es un sintetizador de voz, sale la voz de tu madre también y dialogas con ella a partir de las grabaciones que previamente ha ido generando y a través de todos los datos que se hayan acumulado de esa persona. Este es otro proyecto que está en marcha también. Y además, bueno, lo pone en inglés, pero es esto, déjame hablar con mi madre. Y tú ya dialogas, te empieza a contar ahí sus cosas, te hace compañía, todo esto, ¿no? Bueno, otro paso más. Este es también en Corea, creo que es en Corea también, apasionante. Esto ya es crear un avatar. Hemos pasado del texto a la voz y ahora ya creamos una especie de figura. Bueno, aquí lo curioso es que te puedes hacer un avatar de la persona, de tu amigo, ¿no? La verdad es que la aplicación, hasta donde yo conozco, no es que dé demasiado de sí, ya lleva unos años, y lo que hace es que imita lo que tú haces. Entonces te puedes hacer selfies, que si levantas el brazo, el difunto también te levanta el brazo. Y estas cosas. No sé si consuela mucho, como digo, tampoco es que sea muy revolucionario, pero bueno, está ahí, ¿no? Es la aplicación With Me. Y bueno, vamos ahora a otro nivel. Pasamos un poquito de lo digital a algo que ya tiene 3 dimensiones. Esta es la historia de Martin Rothblatt y su esposa Vina Aspen. Esta es una historia un poco particular, porque Martín, acabado en E, y por lo tanto como chica, nació chico. Durante un determinado momento de su vida, estando ya casado con Vina, lo que hizo fue decidir cambiar de sexo. Y parece ser, aunque he escuchado versiones un poco distintas, pero bueno, parece ser que en agradecimiento a que ella se mantuvo
firmes, mantuvieron el matrimonio a pesar de que eso podría haber sido un problema. Martín tiene una empresa muy avanzada de desarrollos tecnológicos, es un gran defensor del transhumanismo, y lo que decidió fue inmortalizar la psicología de su mujer porque pensaba que merecía la pena que se mantuviera en el tiempo incluso cuando estuviera después de haber fallecido, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos ante un caso en que todavía no ha fallecido, pero el resultado fue este: un busto parlante hecho a imagen y semejanza de su mujer con la que puede dialogar. Bueno, esta empresa además está animando, tiene una página web donde anima a que cada cual mande sus archivos de texto, lo llaman mind files, algo así como archivos mentales, para que cada uno depositemos la información sobre nosotros en esos archivos y en la expectativa, esto es un poco como la criogenización, ¿no? En la expectativa de que el día de mañana alguien quiera desarrollar robots con nuestra mente, pues tengamos ahí un material, un depósito, un repositorio, como un arca del tiempo, con toda esta nuestra psicología y que pueda ser empleada y pasada al mundo en 3D en el futuro. Por lo tanto, ya digo, este es un desarrollo que también un poco pionero, que como todas estas cosas, sobre todo, ya digo, las traigo porque creo que nos están marcando ya caminos que van a ser reales y cada vez más ciertos de lo que pensábamos hace unos años que nos podía parecer una chorrada, ¿no? Bueno, y este es el que ha sido también éxito esta última semana, ¿no? Es el reencuentro de una madre con su hija fallecida hace 3 años, falleció por leucemia. Ha habido una empresa coreana que ha hecho un documental, yo no sé qué está ocurriendo en Corea, pero en Corea debe estar pasando cosas importantes que se nos escapan. Y lo que han hecho ha sido crear todo un entorno de 3D, de tal forma que la madre, como tenéis ahí, con las gafas virtuales y con unos guantes también sensitivos, se sumerge en una realidad virtual y en esa realidad virtual interactúa con su hija fallecida, que la han reconstruido hasta el máximo detalle. O sea, han copiado todos los movimientos, el vestido, que eran vestidos, y las sandalias incluso que ella utilizaba, la apariencia de lo que son los movimientos y la forma de expresarse, la han sacado también copiándola de vídeos, pero también de su hermana, que también guarda un parecido físico enorme con la niña desaparecida. Y se ha producido un encuentro que ha sido bastante polémico y en un entorno también que ha sido recreado en 3D, que era un parque donde ellas iban, madre e hija, iban a jugar. Bueno, ya voy acabando, por si luego queréis que comentemos alguna cosilla. Otra opción que se está haciendo, los hologramas. Aquí ya estamos también saliendo dentro del entorno virtual y directamente a partir de sin tener ningún dispositivo intermedio, preservar también a determinadas personas. Esto, por ejemplo, también fue un poco polémico. Se trata también de un cantante de rap muy famoso que falleció prematuramente en el año 96 directamente de una serie de balazos en la calle, ¿no? Lo asesinaron, y en el año 2012 lo reconstruyeron holográficamente en un concierto y, bueno, causó bastante sensación. Otra opción que también está ahora mismo, que es muy conocida, es si hay determinados actores fallecidos, de los cuales podemos seguir teniendo películas con guiones distintos a partir de su resurrección digital. Y esto ha sido muy polémico, hay casos como los de Star Wars, ¿no? Con diferentes actores que dejaron la película a medias, que más o menos luego se reconstruyó, pero se plantea también la posibilidad de que puedan seguir haciendo películas en la medida en que la calidad digital sea cada vez mejor. Y aquí hay diferentes posturas hasta qué punto es legítimo o no hacer esto, seguir disfrutando del talento de un actor, que ya no es él, porque es un personaje realmente, ¿no? Y eso sería, para algunos es una especie de homenaje, o no, la mejor manera de preservar su memoria es preservando lo que fue su trabajo sin tocarlo. Y vamos ya al último caso, y es que ya también tenemos la opción, y es de lo que se está trabajando, de preservar ya no la persona, sino el talento de la persona. Hay inteligencias artificiales que tratan de seguir componiendo, como los Beatles, como seguir escribiendo libros al estilo de J.K. Rowling, etcétera, etcétera, ¿no? Seguir pintando cuadros al estilo de los grandes artistas, de los grandes pintores, coger las obras de Shakespeare, meterlas en una inteligencia artificial y crear nuevos textos a partir del estilo literario que hay ahí, siempre que tengamos un volumen de escrito lo suficientemente grande como para poder captar esos matices del estilo.
Y bueno, hay proyectos, como digo, ya en marcha, ¿no? Y con esto, como digo, voy a acabar aquí, porque si no ya sería mucho más extenso. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, solamente una reflexión un poco final, y es, aquí estamos ante un asunto muy particular, que es el fenómeno del duelo, que es un fenómeno muy delicado, ¿no? Sobre todo a raíz del vídeo que os he comentado de esta realidad virtual de la madre coreana con su hija, en la que se reencuentra en el espacio 3D, después de varios años de que había fallecido, pues han saltado muchas voces diciendo que si eso es bueno o es malo para gestionar el dolor. La madre en esa entrevista, en ese documental, dice que para ella ha sido una gran oportunidad, que en ningún momento dado perdió la idea de que era una ficción, pero eso no le impidió que se derrumbara emocionalmente. Es algo parecido a lo que nos puede pasar a nosotros si vemos determinadas películas que sabemos que son una ficción, pero eso no impide que también lloremos y nos emocionemos y salgamos de una determinada manera, ¿no? Entonces, como digo, ha habido mucha polémica. Yo, por lo que conozco, y cuando un poco me metí en estos casos hace tiempo, consulté con diferentes psicólogos. Lo que me venían a decir algunos que estaban especializados en el duelo es que, como digo, el duelo es algo muy particular. Lo que recomiendan hacer es evaluar exactamente a la persona para ver cuáles son sus vulnerabilidades, para ver si esta experiencia le puede hacer bien, le puede consolar y le puede ayudar a sobrellevar mejor esa pérdida, o todo lo contrario. Porque hay un riesgo que también denominan estos expertos, y es lo que denominan la pérdida ambigua, que es que en un momento dado se supone que tú tienes que cortar el vínculo con esa persona desaparecida. Esto, naturalmente, te lo mantiene en el tiempo. Te puedes casi ser una especie de yonki, en el cual te estás todo el rato, ¿no?, que eres un adicto a esta aplicación y estar ahí con esa persona, igual que hay gente que vive el dolor pues viendo todo el rato las fotos de los recuerdos compartidos, viendo los vídeos, paseando por los mismos lugares donde estaba con esa persona querida, y hay a quien eso le hace muy bien y le hace ir poco a poco desprendiéndose de ese recuerdo, que no es traicionarlo, es simplemente conviviendo con esa pérdida, y hay quien le supone todo lo contrario, es que no sale, ¿no?, de ese dolor, de esa pérdida, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión bastante abierta. Y un aspecto también más interesante es que una empresa española, una asociación española de realidad virtual, hizo un comunicado y decía que no se ha hecho todavía ningún experimento psicológico, sociológico, de saber hasta qué punto influye en el duelo este tipo de aplicaciones de realidad 3D. Por lo tanto, todavía no hay datos. Lo que tenemos es un poco experiencia general, como os digo, de cómo afrontar el duelo y de lo que puede suponer. Pero datos ciertos sobre estudios de personas a las cuales, a través de realidad 3D de este tipo, tan inmersiva, se hayan hecho, todavía no lo hay. O sea que no sabemos, aunque hay opiniones no son datos ni son estudios. Pues nada más, esto es un poco lo que os comentaba de este más allá de esta muerte 2.0, que, como digo, a lo mejor hemos empezado con cosas como muy a medio y largo plazo, pero hay cosas ya muy concretas que ya están aquí y que se van a ir refinando, se van a ir sofisticando inmediatamente, y que nuestras emociones, nuestro yo, nuestro cuerpo se va a empezar a cuestionar cada vez más. Nos van a faltar herramientas quizás intelectuales para, desde un punto de vista de las palabras o de las definiciones, sepamos cómo enfrentarnos a ello. Porque la tecnología ya es implacable, está aquí, ha venido para quedarse, y ahora tenemos también que convivir con ella, no solamente aquí, sino después de que nos hayamos ido. Muchas gracias. ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo? Y el alma. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguro que sí. Aprovechar. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber hasta qué punto no se nos puede ir un poquito de las manos, porque la inteligencia artificial constantemente está cogiendo datos y datos y datos y datos, y en algún momento tendrá tantos datos que se nos podría ir de las manos, ¿no? Mira, yo le digo que, bueno, tenía mucho más preparado, pero bueno, es que es imposible, ¿no? Yo veo ahí dos peligros. Uno es, y ya ha pasado, uno es que la inteligencia artificial primero habría que ver hasta qué punto realmente se parece a uno mismo. Ya habéis visto incluso en el caso este del busto parlante, ¿no?, de Vina 48, que no coincidía ni en el color. Estaba entrevistando, se supone, a su fuente de inspiración, y su color favorito era distinto que el de la fuente de inspiración, porque las personas vivas también vamos cambiando. Entonces, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial nos está copiando en un momento dado, suponiendo que fuera capaz de captar nuestra psicología, que ya es mucho decir, ¿no?
Y luego hay una cuestión también, es que tú tienes una aplicación de este tipo, a lo mejor vamos a suponer que es bastante fina y que capta muy bien nuestra esencia psicológica, la reproduce muy bien. Tú te mueres, pero eso tiene una autonomía, es una inteligencia que sigue funcionando. Y funciona en la medida en que tú vas interactuando con ella. Tú ya te has ido, tú eres ya, la versión que tienes ahí es la copia .10, ¿no? 1.0, pero ¿qué ocurre? Que luego tú interactúas y esa inteligencia va a ir cambiando. Luego ya no se va a parecer a ti, será otra cosa. Hay una cuestión, por ejemplo, que se vio. Hace unos años Microsoft lanzó un algoritmo para interactuar de manera autónoma en Twitter. Y era un algoritmo que al principio era muy amable, contestaba a todo el mundo que le iba poniendo retweets, que ponía comentarios. Al cabo de 24 horas se convirtió en un nazi. Era racista, era xenófobo, empezaron a trolear, empezó a captar todas las interacciones del entorno y ya era otra cosa. Los programadores lo habían puesto muy bien para que fuera cordial y tal, pero el entorno lo cambió, igual que nosotros también cambiamos. Por lo tanto, aquí hay el problema de que seguramente uno de los peligros es que no se va a parecer al original, será otra cosa. Y luego hay otra cosa que ya es para otra conferencia, y es cómo le podemos dar a esto un punto sobrenatural. Y sería que en un momento dado tú te creas que con lo que estás hablando ya no es una inteligencia artificial, sino que directamente es el difunto que está interactuando como si fuera la Ouija o fuera una psicofonía. Y de esto ya empieza a haber casos. Ya empieza a haber casos de tecnología que es un WhatsApp del más allá, emails del más allá. Bueno, ya digo que yo tenía aquí una serie de cosas y tal, pero ya sería para otra conferencia. Pero ya empieza a haber esa confusión entre lo que es lo inmediato, lo concreto, y que pensemos que, ya, pero ¿cómo sabía este algoritmo esta respuesta? Si esto solamente lo sabíamos él y yo, esto él no lo escribió en ningún sitio. A ver si por aquí... Y ahí tienes una derivada en la cual le das una categoría, le das una entidad a la aplicación que ya no es una ficción, porque empiezas a pensar que realmente es un puente a la ultratumba y te estás comunicando con el difunto. Yo esos dos riesgos sí que los veo, como muy, muy concretos. No más que un entorno en el que estemos dominados por los robots o algo por el estilo. Eso, bueno, esto sí que son unas cosas que pueden crear una serie de dependencias y de adicciones emocionales complicadas de gestionar. Y otra cosa, las personas somos empáticas, tenemos una moral y tal, pero la inteligencia artificial no tiene absolutamente nada. Claro, ni tampoco tiene en principio sentido del humor, ni... Sí, por supuesto, pero no sabemos dónde van a llegar. Tampoco pensábamos hace unos años que se iba a llegar a esto. Y se está llegando, cada vez nos están sustituyendo en más procesos. Es muy difícil copiar las emociones hoy, pero yo no sé lo que va a ocurrir mañana. Y ya te digo, no es tanto a veces qué emoción tiene o qué empatía tiene una Ouija. ¿Y cuánta gente está enganchada a la Ouija pensando que está comunicándose con sus seres queridos? Ouijas que hacen ellos solos a veces, no hace falta un grupo. Y se enganchan. Pues tú imagínate con esto. Si crees que lo que hay detrás, de alguna forma, puede ser ese difunto. O sea que no, a veces las emociones no las tiene por qué tener el dispositivo, basta que tú proyectes las tuyas sobre el objeto y creas y reconozcas ahí cosas. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. Ahí, por aquí. Bueno, quería hacer una pregunta sobre lo del arte, los Beatles versión live, ¿no? Los Beach Boys Beatles, ¿no? Una cosa un poco... los Beatles. ¿Que no crees que el arte es la interacción del talento pero con la realidad? Entonces, igual que un artista no escribe la misma música con 20 años que con 60 porque su experiencia en la vida no puede ser igual, ¿cómo puede una máquina captar eso? Por eso yo creo que ha sido tan soso la versión de los Beatles, claro, porque tú puedes poner talento, pero yo qué sé, McCartney escribió Hey Jude para tranquilizar al hijo de John Lennon por el divorcio de su padre. Claro, nace de la interacción del talento con la realidad. Una máquina podrá conseguir eso. De momento no, pero por ejemplo te digo que hace no mucho tiempo un cuadro pintado por un robot o por un algoritmo se vendió, no sé si fue en Sotheby's o alguno de estos, por $400.000 y se consideró arte. ¿Sabes? Entonces, una novela, por ejemplo, una novela en Japón, llegó a las semifinales de un concurso literario y estaba hecha también por un algoritmo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, nunca vas a saber si realmente era él o no. También hay veces que de unos grupos musicales, de un disco a otro, parece que no sabemos qué ha pasado, ¿sabes? O sea, que ya no han perdido la magia, etcétera, ¿no? Entonces,
Ya te digo que aquí hay un gran papel que es la capacidad que nosotros tenemos de atribuir cosas, y eso lo llevamos haciendo como civilización desde que rendimos cultos a los ídolos. Nosotros atribuimos a una piedra, a un megalito, a una estatua de un santo, le atribuimos emociones, le atribuimos un montón de cosas y está inerte. Y sin embargo la gente llora en una procesión en Sevilla cuando ve pasar a la Virgen o al Cristo. Y con todos los respetos es lo que es un trozo de madera esculpido, ¿no? Si lo tenemos en los términos brutos. ¿Por qué inspira esas emociones? Porque proyectamos esas emociones. Entonces, en la medida en que, si esa canción te la dicen que nace también, pero en un contexto particular, dentro de un entorno como mágico, pues le puedes dar un valor añadido, como sobrenatural, que parezca que está conectando realmente con los autores. Y entonces, aquí hay mucho de marketing también del envoltorio que hagamos, ¿no? Emocional al objeto. Pues yo digo que, en principio yo como tú, entiendo que no se puede captar esos matices, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero veremos, ya digo, algunas cosas ya se están considerando como obra artística de máquinas. ¿Y pueden hacer arte las máquinas? ¿Pueden rezar las máquinas?